de un doctorado en la Universidad Estatal de Campinas. Él es ahora, en la actualidad, está trabajando en la Universidad Tecnológica Federal do Paraná. Su línea de investigación es la geometría, cálculo estocástico y álgebra no conmutativa. En esta oportunidad él nos va a hacer una ponencia sobre gradientes, imágenes de polinomios. Doctor González, tiene usted 50 minutos para hacer su presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y una vez muy agradecido, ¿no?, por estar participando en este gran evento. Voy a continuación a mostrar un poco de lo que actualmente estoy investigando, que es en parte de álgebra no conmutativa. Y bueno, comencemos en tal caso, ¿no? Entonces la exposición de hoy día es más o menos estudiar lo que son las graduaciones en forma de álgebra usando grupos. Y usando las graduaciones también estudiar las imágenes de polinomios. En este caso polinomios no conmutativos, pero también pueden ser polinomios no asociativos y conmutativos, o polinomios no conmutativos y no asociativos. Entonces podemos mezclar bastantes situaciones aquí. Por tanto, iniciamos. Entonces tenemos los preliminares en una orden creí conveniente. Vamos a hablar primero de lo que sería una G graduación, donde G es un grupo. Después algunos ejemplos, lo que sería una graduación elemental, y ver algunas definiciones sobre el espacio de matrices triangulares superiores. Para luego ver lo que sucede con el espacio de matrices llenas o espacios de full matrices. También sobre matrices triangulares en bloques. Aquí una nueva área que estamos investigando sería el álgebra de Jordan. Y esta parte es la que en particular me interesa, que sería estudiar la conjetura de Lyubov-Kaplanski y las versiones de esta conjetura sobre las álgebras G graduadas o con una graduación. Finalmente voy a citar algunos problemas en abierto que creo conveniente y que son aceptables de atacar, digamos, ¿no? Por tanto, ¿qué sería una G graduación? Consideremos un álgebra sobre un cuerpo F, ¿no?, y G un semigrupo multiplicativo. Entonces una G graduación, que va a depender del grupo que nosotros vamos a definir, ¿no?, vamos a usar, sobre el álgebra A, es una descomposición del álgebra en subespacios vectoriales. Aquí AG son espacios vectoriales con índice G en grupo, ¿no?, tal que estos subespacios vectoriales satisfacen esta condición. Cuando hago la multiplicación, el producto entre A de G veces elementos de A de H, entonces ese conjunto, esos productos están en A del producto G de H, ¿no?, indexado por el grupo. Si fijamos esta decomposición en el álgebra, entonces el álgebra es llamado G graduado. Dada el álgebra G graduada, definimos el soporte de una G graduación como los elementos G, tales que el subespacio respectivo es no nulo, ¿no? Entonces, ese sería el soporte del álgebra. Los subespacios aquí, ¿no?, que determinan esa división, por así decirlo, van a ser llamados componentes homogéneos. Y un elemento dentro de esa componente homogénea va a ser llamado elemento homogéneo o homogéneo simplemente. Si B es un subespacio de A como álgebra, entonces decimos que B es un subespacio homogéneo o subespacio G graduado si el mismo espacio B puede ser descompuesto con las intersecciones de B. Bueno, aquí sería intersecciones, disculpe aquí mi error de digitación, pero sería intersecciones con las componentes de A. Ejemplos, ¿no? Cuando nosotros tenemos el G como siendo Z2, entonces el álgebra es llamado
Aparte, toda álgebra puede ser graduada por cualquier grupo diferente del trivial. Si consideramos la componente del elemento de identidad del grupo como siendo todo el álgebra y las demás componentes ceros, entonces nosotros vamos a tener por definición una G graduación. Y esta graduación es... Si consideramos el espacio de la matriz es 2 por 2 y G, el producto directo de dos grupos cíclicos de orden 2, o sea que A al cuadrado y B al cuadrado, independientemente cada uno es la identidad, entonces podemos dividir este espacio de matrices 2 por 2 en subespacios de esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el espacio generado por la suma de E11 con E22. ¿Qué son los S, E, I, J? Son la base canónica del espacio de matrices 2 por 2, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí tendría el espacio de las matrices 1, 0, 0, 1, la identidad, el espacio, ¿no?, generado por la identidad. Aquí tendría el espacio de matriz 0, 0, menos 1, ¿no? Aquí tendría 0, 1, 1, 0. Y aquí 0, 1, menos 1, 0. Entonces genero esos subespacios e inmediatamente observamos que este nos da una división o una graduación, ¿no?, del espacio de matrices 2 por 2. Si queremos generalizar este tipo de graduaciones, entonces podemos considerar análogamente un grupo, ¿no?, que es definido por producto directo de dos grupos cíclicos de orden n, mismo tamaño de una matriz de orden n por n, y considere el cuerpo F conteniendo una raíz enésima de la unidad, a cual vamos a llamar de épsilon. Entonces definimos estas matrices aquí: A, una matriz diagonal, y aquí las potencias de la raíz enésima de la unidad, y B, una matriz, digamos, cuyos elementos, cuyas entradas están aquí en la primera diagonal superior y en esta parte, ¿no? Entonces, es posible con estas dos matrices definir lo que sería una G graduación sobre el espacio de matrices de orden M por N. Para comenzar, para poder definir una G graduación, vamos a dar algunas indicaciones, ¿no? La primera afirmación es que las matrices A con alguna potencia C y B con alguna potencia D, cualesquiera, son entre sí linealmente independientes. ¿Cómo podemos probar esta parte? En forma inmediata, observa que B a la N es igual a la identidad. Si nosotros recordamos qué sería B a la N, B tiene esta parte, justo se me fue, aquí está. B tiene esta parte, aquí llena entradas de 1. Entonces, voy a dibujar en rojo. Aquí. Bueno, B cuadrado, ¿cómo sería? B cuadrado sería multiplicar B por B. En este caso, en la parte azul ustedes van a llenar de ceros y los unos van a saltar una diagonal superior, una más. Igualmente aquí. Aquí se va a tornar 0 y aquí va a haber unos. Ese sería el B cuadrado. Si calculo el B cubo, por ejemplo, en verde, ¿ok? Entonces, vamos a saltar nuevamente a la diagonal superior, aquí. Aquí vamos a colocar varios unos. En las demás entradas van a ser ceros, pero aquí también vamos a colocar unos. Y así sucesivamente. A medida que voy multiplicando esa matriz, donde había unos, ahora van a aparecer ceros, y en la diagonal superior, en la primera diagonal superior, van a aparecer unos. Y así sucesivamente voy a multiplicar y vamos a ir saltando entre las diagonales superiores. Para al fin terminar en la potencia n, en la cual pase la diagonal de aquí y esa diagonal se va subiendo en la diagonal superior
y todas van a caer en la diagonal principal, que sería la identidad. Aquí. Entonces podríamos probar de esa forma que B a la potencia n es la identidad. Esa forma de ver cómo van saltando los unos. En tal caso, dado que B a la n es la identidad, y como había mencionado, el B puede ser escrito de esta forma. La suma de las matrices canónicas, E12, E23, E-1n y E1n. Y cuando calculo las potencias, voy a tener esta descomposición, ¿no? Que serían los unos en las diagonales siguientes, en las superdiagonales siguientes. Aparte de eso, recuerden que la matriz A es una matriz diagonal, entonces puedo escribir A de esta forma. Y si comparo AC, BD, entonces cuando hago el producto de esta matriz con esta matriz, los únicos elementos no nulos aparecen en esta entrada, en la entrada EI y D más 1, con este coeficiente. Por tanto, las únicas entradas no nulas de AC y BD son las mismas entradas no nulas de BAD. Y ahora considera el espacio generado por estas matrices aquí. Aquí. Fijas la potencia D y ahora vas generando las potencias A, ¿no? Aquí no tiene potencia, aquí A cuadrado, a n menos 1. Entonces aquí tenemos n vectores o n matrices, ¿no? Y definimos L de D como espacio generado por ellos, ¿no? Entonces podemos afirmar que ese espacio generado por estas matrices está contenido en el espacio generado por las matrices canónicas y aún más, si nosotros definimos D1 y D2 para cada uno de estos espacios, la intersección es nula. Siempre y cuando D1 y D2 distintos de 0. Entonces, nosotros podemos fijar un D y una potencia C y ver que estos elementos ahora sí son linealmente independientes. Para tal efecto, considere el sistema ahora en A. Por la forma que tiene A, por ser una matriz diagonal con las entradas en la diagonal, potencias de las raíces enésimas de la unidad, este sistema torna en un sistema lineal con n ecuaciones. Y la matriz asociada es una matriz conocida, que es la matriz de Van der Moorde, con determinante de esta forma, ¿no? Y si tenemos una raíz enésima de la unidad, entonces esta diferencia hacemos que sea distinto de 0, por tanto, las únicas soluciones va a suceder cuando los X son todos nulos. Y así, como la matriz B también es invertible, entonces puedo multiplicar a la expresión anterior por matrices B a la potencia D. Y realizo la misma situación, ¿no? Todo es invertible aquí. Entonces, la ecuación, esta ecuación, tiene como solución trivial x1 y xn igual a 0. Por tanto, estas matrices son LI. Y son en número n cuadrado. Así, el espacio generado por estas matrices, en verdad, es el espacio de las matrices de orden n por n. Entonces ya tenemos las herramientas para poder generar nuestra graduación. Por tanto, considera esta G graduación. Recuerda que G es el grupo de esta forma. Entonces voy a definir un elemento de G como potencia de A a C, B a D, y defino el espacio asociado a este elemento de G como el espacio generado por la matriz A en la potencia C y B en la potencia D. De esta forma, podemos observar que el espacio de las matrices se dividen, digamos, ¿no? O tienen esta descomposición. Y esta graduación es la cual vamos a llamar de epsilon graduación. Que depende de la raíz en eso. Otro ejemplo, sobre el espacio de las matrices triangulares superiores. Entonces tenemos unas graduaciones triviales. Aquí está.
Por ejemplo, en este espacio, las matrices triangulares superiores, solo para recordar, son el espacio de este tipo de matrices. Y aquí entrada 0. Entonces defino como la componente, la unidad componente trivial, como siendo E1, E2, 2. Y la otra componente como el espacio generado por esta entrada E1, 2. ¿No? Entonces, con G distinto de E, esta va a ser una graduación llamada graduación canónica para este espacio de matrices. También para espacio de matrices de orden n por n, puedo dividir n en dos números, k y l, y definir en bloques estas graduaciones, ¿no? Aquí en subespacios de matrices de bloques, aquí sería k, disculpe. Aquí sería k, aquí l, como matrices en bloques. Entonces tenemos dos componentes homogéneos, y esta va a ser la graduación llamada MKL. Entonces así podemos tener un espacio, un grupo y tener varias graduaciones. Entonces, un objetivo inicial sería clasificar todas las G graduaciones para una cierta álgebra. Ustedes pueden fijar el álgebra y ver qué tipo de graduaciones pueden colocar sobre el álgebra. Para tal efecto, hay algunas definiciones básicas que son llamadas a graduación elemental y a graduación fina. En este caso, si nos tenemos el espacio de las matrices de orden n por n, y G un grupo cualquiera, entonces consideramos una n-upla de elementos de G, donde denotamos G1 hasta Gn, ¿no? Los elementos aquí, y esto nos va a definir una G graduación sobre el álgebra A, con las componentes homogéneas A de G definidas de esta forma. Va a ser el espacio generado por las matrices canónicas E y J, siempre y cuando G de I al menos 1 y G de J es igual al G que está aquí. Si consideramos eso, entonces la G graduación es llamada G graduación elemental en el espacio de las matrices de orden n por n. Y si aún más, si las componentes homogéneas de esta graduación tienen dimensión 1, entonces vamos a llamar de graduación fina. Si ustedes tienen dos álgebras graduadas, entonces podemos también estudiar isomorfismos, ¿no? Entre esas álgebras. Y la definición es similar, es canónica. Si tienen dos álgebras graduadas bajo el mismo grupo, entonces ellas van a ser llamadas isomorfas si existe un homomorfismo entre ambas álgebras, homomorfismo de álgebras, tal que la componente homogénea de una álgebra, en este caso de A, está contenida en la componente homogénea de la otra álgebra. Así nos decimos que esas dos álgebras son isomorfas. Y aquí un ejemplo de un isomorfismo entre dos álgebras. Fijo el álgebra de matrices de orden 2 por 2, pero cambio la graduación. Aquí la graduación sería E11, E22, espacio generado con E11 más un B distinto de 0, E22. Y aquí preservo la otra entrada que sería el espacio generado por E12. Entonces esto genera una nueva graduación que es isomorfa como álgebra G graduada a la G graduación canónica que acabamos de dar un ejemplo. Y esto se demuestra rápidamente considerando un isomorfismo, ¿no? Entre las álgebras. Aquí coloco el B, ¿no? Y consideramos probar que eso es un isomorfismo. También, si tenemos un isomorfismo y nuestra álgebra base, digamos, conjunto de salida, es una G graduación, entonces ese isomorfismo induce una G graduación sobre el álgebra del conjunto de llegado. Algunas observaciones con respecto a G graduaciones. Si tenemos una álgebra G graduada y E es la unidad del álgebra, entonces la unidad del álgebra está en la componente homogénea generada por la identidad del grupo.
Esto se puede demostrar en forma rápida, ¿sí? Pero creo que lo voy a pasar. Bueno, adicionalmente, si nosotros tenemos un y una G gradación de una álgebra A, si tenemos un elemento homogéneo que es idempotente, entonces ese elemento idempotente está en la componente graduada, homogénea de la identidad. Porque si suponemos que A, dentro de alguna componente homogénea en G, no necesariamente la identidad, ella es idempotente, y como G es distinto de G al cuadrado, entonces ese elemento está en la intersección de ambos. Pero si tenemos una G gradación, entre esas componentes homogéneas, la intersección es 0. Entonces, A debería ser 0, lo que sería un absurdo. Así, como resultado, podemos reescribir una G graduación a partir de sus elementos idempotentes, los elementos idempotentes que están dentro de la graduación generada por por el elemento identidad del grupo. Y ese lema se encarga de eso. Si tenemos una G graduación, y supongamos que E1 hasta N es un conjunto de idempotentes ortogonales, aquí, la componente homogénea generada por la identidad del grupo, denotamos una nueva descomposición, como siendo los A y J, los espacios generados por EI, A, E y J. Entonces tenemos estos resultados. A y J es un espacio homogéneo, A y J es igual a I, A y J, I y J, ¿no? Y si A y J está en A y J y AKL está en, disculpe aquí, AKL, entonces el producto entre ellos es 0 y la intersección entre ellos es distinto de 0. Entonces con estos A y J yo puedo reescribir esa graduación como una descomposición de estos elementos o de estos nuevos subespacios A y J. Entonces, bueno, sí lo especial de esta exposición, ¿no?, es más que todo brindarles resultados actuales sobre toda esta área, ¿no?, de investigación. En 2003, Valenti y Zaitsev estudiaron qué es lo que sucede con el espacio de las matrices triangulares superiores. Y ellos probaron que cómo sería una clasificación o cómo serían todas las G graduaciones para este espacio. Ellos indicaron que si tenemos un cuerpo algebraicamente cerrado, de característica 0, y el álgebra de las matrices triangulares superiores, graduada por un grupo abeliano finito, entonces esta álgebra, como álgebra graduada, es isomorfo a una álgebra con alguna G graduación elemental, ¿no?, como el ejemplo que indiqué anteriormente. Entonces, todas las G graduaciones en este caso son de la forma de naturaleza elemental. Y sobre el espacio de matrices N por N, las matrices llenas, consideramos G un grupo abeliano y F un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0. Entonces las G graduaciones con estas condiciones fueron completamente determinadas por Baturin, Segal y Zaitsev en 2001. Ellos indicaron lo siguiente, ¿no? Tiene algunos teoremas, solamente vamos a enunciar aquí, que nosotros vamos a obtener esta G graduación. Dada esa G graduación, entonces voy a poder descomponer el número N, que sería el tamaño de la matriz, en dos números, T y Q. Y al grupo voy a considerar un subgrupo, H, y una Q-upla, G1 hasta G de Q, tal que M de el espacio de la matriz es isomorfo a esta suma directa, donde este M de T es graduada por H, con una graduación fina, y M de Q posee una graduación elemental definida por los elementos G1 hasta G, aquí sería de Q. Entonces define, a grosso modo, ¿no?, que cualquier G graduación es
un producto entre una graduación fina y una graduación elemental. Aquí dos resultados adicionales, ¿no?, de parte de ellos que indican que si nosotros tenemos las mismas condiciones, aquí el espacio de matrices n por n y un grupo abeliano, H es el soporte del álgebra, descomponemos H en productos de H1 y HK con H1, HI, productos de los CNI, CNJ. Entonces, el álgebra es el producto de estas matrices aquí. Como álgebra G graduada, donde cada entrada o cada parte matricial es una álgebra HNI graduada con una epsilon I graduación. Y finalmente, un otro teorema. Aquí descompone el tamaño de la matriz de orden n por n en dos productos, en T y Q, un subgrupo de orden T cuadrado y una quépla de Y. Y este espacio, como álgebras G graduadas, M de N es isomorfa a este producto también, donde M de T es graduada por una graduación fina y M de Q es graduada por una graduación elemental. Entonces siempre aparece esa descomposición entre graduación fina y graduación elemental, que fueron las definiciones anteriormente indicadas. Y como corolario, si nosotros tenemos un grupo cuya orden está libre de cuadrados, entonces la graduación en este caso va a ser elemental. También Valenti y Zaitsev estudiaron sobre matrices triangulares en bloques y tuvieron resultados también interesantes. Estudiaron este tipo de matrices, las matrices generadas por estas situaciones. Aquí son entradas matriciales en la diagonal y aquí matrices para completar, ¿no?, los tamaños, y descomponen de esta forma, ¿no? Este espacio de matrices, aquí la diagonal, más, si ustedes retiran la diagonal, quedan ceros en esa parte, ¿no? Y lo que sobra, entre aspas, es el llamado radical de Jacobson. Ya se puede definir y todo eso, pero especialmente sería esa, en este caso, da ese espacio de matrices. Entonces, aquí indican que el espacio de matrices triangulares superiores en bloques se puede descomponer como el espacio de matrices de orden n por n con el espacio de matrices triangulares aquí en P1 hasta Pn, ¿no?, donde los P's satisfacen esta condición. Y esta va a ser como una álgebra G graduada, donde el M de T posee una H graduación con una graduación fina y U de T posee una graduación elemental. Entonces también tenemos esa decomposición entre decomposición fina y graduación elemental. Bien, pasando para otras álgebras, ¿no? Esas son con álgebras matriciales con el producto usual. Entonces, sobre el mismo conjunto de álgebras matriciales podemos definir un nuevo producto, que es llamado el producto de Jordan. Y la definición es la siguiente, ¿no? Ustedes agarran dos matrices U y B, aquí circulito. Entonces el nuevo producto va a ser el producto usual UB menos BU. Un medio, ¿no? Entonces sucede que con este nuevo producto nosotros ganamos que U de B es igual a B de U, o sea que con este producto las matrices conmutan, pero perdemos la asociativa. O sea, si yo tengo este producto de 3 y ese producto de 3, estos productos son distintos. Recuerden que con el producto usual de matrices nosotros no tenemos conmutatividad, pero sí asociatividad. Con esta definición pasa lo contrario, no ganamos la conmutatividad, pero perdemos la asociatividad. Por tanto, las cuentas también no son tan simples, ¿no? Entonces, este nuevo espacio, bueno, el espacio de la matriz triangular superior con este nuevo producto es llamado álgebra de Jordan. Y vamos a denotar por UJL.
Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Con las álgebras de Jordan también fueron estudiados ahora poco, en 2017, por Flaming, Kozlov y Kazumura. Clasificaron las graduaciones sobre este nuevo espacio, con características distintas de ser. Antes, Kozlov y Martino demostraron lo siguiente, ¿no? Que para el tamaño de n igual a 2, la matriz de 2×2, triangulares superiores, álgebra de Jordan, tenemos las siguientes graduaciones, ¿no? Cada G graduación es isomorfa a una de estas listas, ¿no? Entonces ellas clasificaron todas las G graduaciones en esta situación. Y también indicaron que sobre UJN, para mayores dimensiones, toda graduación tiene soporte conmutativo y salvo un isomorfismo graduado, su graduación es elemental o MT. Recientemente Moraes y Da Silva en 2022, este año, describieron las G graduaciones para UJ2, definiendo estas bases que serían los generadores, ¿no? La identidad, el A que sería el E11 y el B E12. Con el producto de Jordan tenemos esta relación entre los elementos y así ellos encuentran todas las G graduaciones en esa situación, ¿no? Y ahora sí, nuestra parte, digamos, más interesante. ¿Qué es lo que sería la conjetura de Livov-Kaplan-Kaplan, ¿no? Más o menos indicando que si ustedes tienen un polinomio, digamos x1, x2, xm, y ustedes evalúan sobre matrices aquí, digamos, A1, A2, AM, en lugar de ese polinomio coloca matrices, entonces la idea es, ¿qué tipo de imagen tiene ese polinomio? Porque aquí nosotros vamos a tener producto de matrices. Entonces, nos interesa saber cuál es la imagen de ese polinomio. En este caso, los polinomios más interesantes serían los no conmutativos, o sea que xy y ix son distintos, ¿no? Entonces, con estos polinomios no conmutativos, Livov y después la conjetura fue concedida a Kaplan, ¿no? Indicaron que para una clase especial de estos polinomios, que son los llamados polinomios multilineales, la imagen de esos polinomios es un subespacio vectorial. Y esa es la conjetura que se le atribuye a ambos, ¿no? Sea P un polinomio multilineal, entonces el conjunto de valores de P sobre la álgebra de matrices sobre un cuerpo infinito es un espacio vectorial. O equivalentemente, si nos comenzamos a pensar cuáles son los subespacios vectoriales del álgebra de matrices de orden n por n, entonces tenemos 4 respuestas. Sería el 0, los múltiplos de la identidad, que son denotados aquí por K, el espacio de las matrices de traza 0, o el espacio total de matrices, ¿no? Entonces la conjetura se puede especificar de esta forma. Si tenemos un polinomio multilineal, cuando evaluado sobre matrices de orden n por n, entonces la imagen tiene que ser alguna de esas 4 posibilidades. Esa es la conjetura que, para los más interesados, recomiendo leer este survey, ¿no? Que está en libre acceso en el artículo, que contiene bastantes resultados y nuevas técnicas en relación a esta conjetura. Sucede que esta conjetura de 2014, por Canel, Belov, Malek y Rowe, ellos consiguieron probar que efectivamente es verdadera, pero para la dimensión 2. Y para dimensión 3, ellos tienen un trabajo dando algunos criterios, pero no está completamente determinada las imágenes. Por tanto, aún esta conjetura, para matrices de orden 3×3, 4×4, etc., está en abierto.
cambiando de espacio, nosotros tenemos el espacio de matrices llenas de orden n por n. Entonces, si no consideramos el espacio de matrices llenas, consideramos el espacio de matrices triangulares superiores, en 2018 conjeturaron la siguiente versión del Ivoca-Plans. La imagen de un polinomio multilineal sobre el espacio de matrices superiores de orden matrices triangulares superiores va a ser todo el espacio matricial o J de R para algún entero R, ¿no? Donde J es el radical de Jacobson del espacio de matrices triangulares superiores. En este caso, J es el espacio generado por estas matrices. Matriz 0, 0, 0, 0, ceros en la diagonal y entradas no necesariamente ceros en la superdiagonal. Entonces, cuando ustedes calculan J al potencia 2, en la diagonal principal va a ser 0 y en la siguiente diagonal también va a ser 0. En la diagonal superior. J3, entonces, en la siguiente diagonal también va a ser 0. Y así sucesivamente van ampliando la cantidad de ceros a cada superdiagonal. Ellos conjeturaron este hecho y junto con Melo conseguimos el año pasado, 2021, probar que la conjetura que Melo había indicado, ¿no?, en un trabajo en conjunto conmigo, que esa conjetura realmente es verdadera. Este trabajo ya está publicado hace un mes prácticamente. Y bueno. Ahora, si mezclamos esa conjetura de Ivoca-Plansky sobre las álgebras G graduadas, ya vienen nuevas tentativas, nuevas versiones. Entonces, solamente recordando que si tenemos una álgebra asociativa y tenemos una G graduación, entonces cada subespacio aquí es llamado subespacio homogéneo, ¿no? Entonces vamos a considerar el álgebra libre G graduada asociativa generada por conjunto de variables no conmutativas denotadas por X, XI en la potencia G, donde I es una cantidad de índices naturales y G están dentro del grupo. Y si F de G1, G de X1 a la G, Xn a la G, está en este nuevo conjunto de polinomios, nosotros queremos saber la imagen de ese polinomio, ¿no? Y la imagen es definida de esta forma. En síntesis, si tengo esta G graduación, supongamos que aquí yo tengo A de G, A de G1, A de G2, entonces sucesivamente un polinomio no conmutativo, digamos, de dos variables, solo para colocar, aquí voy a colocar componente G1 y aquí componente G2. Entonces, podría escribir así, G1 por X G2 por X G1, etcétera, etcétera. Y en las posiciones donde está G1, voy a colocar elementos de la parte homogénea asociada a G1. Y en la posición de G2 voy a colocar los elementos de la parte homogénea asociada a G2. Y cuando los llevo aquí a la forma de evaluar, voy a obtener matrices y lo que nosotros queremos saber cuál sería la imagen en relación a ello. Entonces, recientemente, Fagundes y Kozlugov clasificaron las imágenes de polinomios multilineales graduados sobre UTN de G para una graduación particular, que es llamada particular elemental C de G, con K menor que N. Esa sería la graduación. Aquí tienen 0, 1 hasta Q. Definimos que... Bueno. Q menor que N. Entonces defino este conjunto aquí. Y la componente inicial, aquí sería la identidad del grupo, de este grupo aquí, sería dada por esta matriz diagonal. Y las otras componentes de la graduación son los espacios generados por estas matrices EI y L y
Q menos L, ¿no? Donde J, 1 va de 1 hasta Q menos L y J va de Q más 1 hasta L. Y defino el siguiente subespacio, generado por estas matrices elementales. Por tanto, ellos demuestran que con estas condiciones, la imagen de este polinomio sobre el espacio de matriz con esa graduación va a ser 0, o JR, o BLDR, con el espacio anteriormente denotado, o AL, donde J es el radical de Jacobson de A0. En particular, la imagen siempre es un subespacio homogéneo. Y como corolario, si nosotros tenemos la graduación Zn natural, y sea F un polinomio multilineal, entonces la imagen o es 0 o alguna componente homogénea de la graduación. Sobre UJ2 también tenemos resultados similares. Recuerden que nosotros tenemos ya esta descomposición, digamos, esta clasificación de las G graduaciones sobre UJ2. Por tanto, tenemos también en el mismo artículo los mismos resultados similares sobre esta G graduación, una graduación no trivial. Entonces, la imagen es un espacio homogéneo, es una de esas componentes homogéneas. Y también para UJ3, con la C graduación elemental, Z3 graduación elemental, la imagen va a ser 0 o alguna componente homogénea. Entonces, actualmente nosotros, en Melo y en persona, estamos atacando también la conjetura del Ligo-Kaplansky usando el concepto de G graduación. En este caso, nosotros ya tenemos un resultado, ya lo hemos sometido para una revista, y voy a dar así más rápida visión, ¿no? de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? De esta nueva forma de atacar la conjetura. Entonces, considera una G graduación del álgebra de matrices con una graduación llamada de Vasilowski, ¿no? Que es más o menos una graduación de, que sería así. La componente homogénea es dada por la diagonal principal y la primera componente es la superdiagonal con la entrada 1n. La siguiente decomposición sería la segunda superdiagonal con las entradas 2n y n-1, 1 y n2. Y así sucesivamente, a medida que vas avanzando, vas teniendo esos cortes en la superdiagonal. Y eso va a generar una graduación que es llamada Vasilowski. Entonces, con esa graduación, consideramos la siguiente hipótesis. Si nosotros tenemos A1 y AM, elementos de las matrices que son homogéneos según esa graduación, y suponemos que satisfacen que el grado de cada uno de ellos, o sea, ya la sumatoria de las componentes donde ellos están, es 0, entonces el polinomio en esos elementos va a ser nulo. Por eso, con esa observación, rápidamente nosotros podemos ver que si el polinomio satisface esta indicación, entonces él es una identidad polinomial. Es un polinomio que anula todo espacio. Identidades polinomiales también son partes de estas teorías de álgebras no conmutativas y es una área bien extensa y bastante rica y bastante difícil y con un sinnúmero de problemas ainda por atacar. Por tanto, dada esta observación, nosotros colocamos esta nueva hipótesis, ¿no? Si nosotros tenemos aquí matrices homogéneas que satisfacen tal que la sumatoria de los grados de cada una de esas matrices es no 0, y supongamos que nos implica que con esta condición el polinomio en esas matrices es siempre 0, y otra condición aquí adicional, otra hipótesis, si A1 y AM son matrices homogéneas que satisfacen que la suma de grados es 0. Si eso acontece, entonces el trazo o la traza del polinomio evaluado con esta matriz es siempre 0. Entonces, tenemos dos hipótesis, S1 y S2. Y nos consideramos lo siguiente. Con esas hipótesis probamos que si F satisface S1 y S2, entonces es una identidad polinomial. Y es sí, solamente sí. Inclusive,
Si F satisface S1 y no satisface S2, es porque la imagen es K. Y esta parte, llamo la atención de esto, es que estaría indicando que P es central, es un polinomio central. Y aquí que P es un polinomio o una identidad. Polinomios centrales y polinomios identidades en este tipo de espacios polinomiales no conmutativos son difíciles de calcular. Entonces, con estas hipótesis nosotros estamos dando una condición necesaria y suficiente para decir que un polinomio es identidad o es central. Entonces, esto hasta el momento no había en la literatura. Continuando, si P satisface S2 y no satisface S1, entonces la imagen, el espacio generado por la imagen, va a ser el espacio de las matrices de trazo 0. Y si F no satisface S1 y no satisface S2, entonces el espacio generado por la imagen es Mn. En estas situaciones, con esta hipótesis entre S1 y S2, nosotros estamos viendo que en este caso la imagen es 0 del polinomio. En el segundo caso la imagen es K. En el tercer caso, el espacio generado por la imagen es SLN, o el espacio de matriz de trazo 0. Y aquí el espacio generado por la imagen de ese polinomio es Mn de K. En este caso estamos prácticamente cerca de la conjetura. Pero el problema está en que nosotros estamos mostrando que la imagen, el espacio generado por la imagen da los espacios que el Ivoca-Planck nos indica. Pero el Ivoca-Planck es más tajante. Dice que la imagen específica es el espacio. Esto es, ¿dónde está el cursor? Que la imagen tiene que ser necesariamente el espacio de matrices superiores, por el espacio de matrices llenas o el espacio de trazo 0, no el espacio generado por la imagen. Entonces hay un pequeño ajuste que debe realizar ahí, ¿no? Pero nosotros consideramos ya que estas dos situaciones ya es bastante relevante, porque en la literatura no había hasta el momento situación similar. Entonces continuaremos trabajando en relación a estas nuevas hipótesis que nosotros colocamos para tener una otra visión de cómo atacar la conjetura de Ivoca-Planck. Con relación a los problemas en abierto, para los interesados sería clasificar las imágenes de polinomios UT sobre cualquier G graduación, eso todavía está en abierto. Clasificar las imágenes de polinomios sobre UJN, espacio de matrices de Jordan, para n mayor o igual que 2. Esta última permitiría encontrar una base para las identidades polinomiales sobre UJN, que también es un problema en abierto. Clasificar las imágenes de polinomios sobre un nuevo espacio, que no escribí aquí por cuestión de tiempo, que sería el UJ2 más, que es el álgebra de Jordan con una evolución, que también hay bastante cosas que estudiar allí. Clasificar las imágenes de polinomios sobre un J más, ¿no? Que sería el siguiente paso para aumentar la dimensión. Y resolver la conjetura de Ivoca-Planck sobre el espacio de matrices n por n. Solamente se ha resuelto para el caso de matrices 2x2, matrices pequeñitas. Para matrices de orden 3x3, 4x4, no se sabe nada en relación a esa conjetura. Y aquí alguna bibliografía, para terminar ya, aquí y la bibliografía de Malek, Pines, imágenes de polinomios no asociativos multilineales sobre las álgebras de rock, paper y scissors, ¿no? Piedra, papel y tijera. Nada que ver, bien interesante. Ellos probaron la conjetura de Ivoca-Planck, digamos, para esa álgebra. Aquí el trabajo de Fagundes y Melo, donde ellos formalizaron la conjetura, ¿no? Sobre las imágenes de polinomios multilineales sobre las matrices triangulares superiores. Este es nuestro trabajo con Melo, que ya se había publicado en este año, felizmente, ¿no? Sobre el Israel Journal of Mathematics. Ese trabajo de Kanel Belov, no, este es, Evaluations of Non-Commutative Polynomials. Ese
pulso del survey que indiqué que sería interesante para los que deseen abordar esta área, dar una mirada. Y estos son los trabajos últimos, ¿no?, que hay sobre esta área. Entonces, bueno, de mi parte, estoy agradecido por estar prestando atención y gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, doctor González. No sé si algún participante quisiera hacer alguna consulta, puede levantar su micrófono o hacer la pregunta por el chat. Al parecer no hay preguntas. Doctor González, muy amable por haberse dado su tiempo y haber participado con nosotros en este segundo certamen que se está organizando con coordinación con profesores de México en nombre de la comisión de este Congreso Internacional de Topología y Afines. Tengo el placer de presentarle el certificado por su participación, que se le hará llegar mediante su correo electrónico. Muchas gracias, doctor González, por su participación. Muchas gracias a todos por... Hasta luego, hasta luego. Gracias. Bien, esperamos unos instantes. A las 15 horas iniciará la siguiente participación con el doctor Hugo Villanueva para seguir con el horario establecido por el certamen. Se les hace también mención que el link está, por favor, en el chat, aquellos que no marcaron el link. Unos minutos. El equipo de soporte, si ponen el video unos minutos, por favor.